No me puse mi caco porque no lo encontré. Estoy mirando mucho que está casado y muy amigo mío. Quiero hacer una aclaración. Eso no lo podemos evitar. Tú sabes que nosotros somos seres humanos compuestos por emociones. Tú me sedujiste, pero el que acepté fui yo. Hazlo, que nadie te está mirando. No va a ser así. Poderoso y tremendo. Te puedes meter en un problema, Diana. Ten cuidado con lo que tú dices. Es que a ti no te conviene estar con una persona. Esa sigue siendo la verdad. Pero Dios te va a decir que deje de juntarte con esa persona. Tienes que afinar tu oído y tu corazón. La voz de Satanás siempre nos va a llevar por un camino distinto al que Dios ya nos dijo que debíamos ir. Bienvenidos a La Llave Podcast. Arrepiéntete si no te has suscrito. Busca de Dios, ven y dale like para que siga disfrutando este contenido de calidad y sobre todo basado en la palabra de Dios. Y hoy, en este día especial, tenemos, es que ella ya no es invitada. Tenemos a alguien de la casa. Recibamos con un fuerte aplauso a Ediana Segura. Cuéntanos cómo se siente. Muy bien, excelente de estar nuevamente aquí con ustedes. Pero Dios está haciendo milagros, señores. Pero miren Ediana qué flow tiene. Dios de verdad ha hecho su obra en Ediana. Busca de Dios, Feli, también, No. para que se te pegue. No, ministra, no. Usted será que se apoyó de mí, está buscando de Dios. Bueno, también. Y se le ha pegado un chin de la belleza. Bueno, señores, no estén mirando mucho que está casado y muy amigo mío, el esposo. Pero en el día de hoy, no sé si yo me encuentro en una zona de batalla, zona de guerra, me encuentro en otro país, pero se va a hablar de guerra aquí. No me puse mi caco porque no lo encontré. Pero aquí se va a hablar de guerra, pero no cualquier tipo de guerra, sino la guerra de voces. ¿Cómo así, Ediana? Guerra de voces. Guerra de voces, así es. Yo quiero compartir con ustedes una experiencia que hace unos años yo viví. Testimonio tan temprano, ay mi madre. Bueno, yo hace unos años me encontraba tomando un curso de canto con los compañeros de la iglesia y entonces la maestra, que la estimo muchísimo, un saludo, nos puso a hacer unos ejercicios porque habíamos entrado a un tema que se llama armonía. Entonces, esos ejercicios nos llevaban a que nosotros pudiéramos escuchar muchas voces juntas y poderlas identificar por separado. ¿Por qué? Porque yo debía aprender cuál era mi voz para poder hacerla cuando estaba cantando. 1, 2, 3, 4. Y entonces... ¿Cuál fue esa? Dime. Entonces, lo primero que yo debía hacer era saber qué voces yo estaba buscando en términos de canto, un contralto, un bajo, un barítono, un soprano. Un ejemplo. No, le voy a dar un ejemplo, miren, un soprano es la palabra. No. Lo voy a bajar para el final, Sí, quédate ahí viendo, quédate ahí. Al final. Entonces, en ese proceso, donde ellas nos pusieron a hacer muchos ejercicios, nosotros teníamos que ir escuchando esas voces y darle cuenta a ella de qué voces nosotros estábamos escuchando. Entonces, en un momento yo me senté y dije, espérate, yo estoy poniendo mucho esfuerzo y mucha dedicación en estos ejercicios porque yo quiero lograr aprender este tema y eso me llevaba a que mi oído se afinara. Pero yo dije, espérate, hay un fallo, porque yo estoy haciendo esto para que mi oído se afine, pero yo creo que mi espíritu también necesita afinarse con las voces que diariamente recibimos. Ay, o soy madre. Solamente yo, que recibo voces de aquí, voces de allí, voces de aquí, voces de allí, comentarios, No. opiniones. Yo creo que yo hablo solo, pero no tanta voz, ministro, y yo soy solo loco. ¿Y cuántas voces usted recibe? Venga acá. Bueno, eso es muy importante. Yo voy a compartirles algunos que yo pude identificar en este proceso, pero quiero hacer una aclaración. Quizás yo le asigné algunos nombres a esas voces que yo recibía, pero no necesariamente tienen que ser las que tú recibes. Tú puedes identificar esas voces y ponerles el nombre, porque a eso era que nos llevaban los ejercicios. Yo identifico esa voz de una vez, no llorando. Sí, yo sé, un día llorando, me dijo, ya te va a decir que no, yo reprendo al diablo. Al otro día te va a decir que sí, yo, gracias a Dios, yo hablando con el Señor. Y la de ella, sabemos que tú la... Espérate, ministro, aguántese. Seguimos con los diferentes tipos de voces que usted identificó. Entonces, yo me puse a analizar y le dije, Señor, yo quiero que si tú has traído, por así decirlo, esta reprensión o este recordatorio a mi vida, que tú me ayudes a saber identificar cuáles son esas voces.
que vienen a mi espíritu, las cuales yo quizás le doy cabida a algunas que no son las correctas y yo necesito que tú me ayudes. Entonces, yo le dije, bueno, yo si presto mi oído humano, no voy a saber qué voces estoy escuchando y puedo irme por la dirección incorrecta, pero yo necesito que tú, Señor, me ayudes a identificarla. Y con la palabra de Dios yo puedo identificar algunas que puedo ponérsela de ejemplo, pero me encantaría que esto sea más o menos un análisis de nosotros mismos e identifiquemos cuáles son esas voces que nosotros estamos recibiendo y a cuáles le estamos dando permiso de que entren a nuestras vidas. Hay que darle permiso a la voz. Claro, porque si alguien viene tocando tu puerta y tú no le abres, no va a entrar. Si tú le abres, sí va a entrar. Sal fuera. Entonces, así mismo son las voces. La primera que yo pude identificar fue la voz de Dios. ¿Cómo tú podrías identificar la voz de Dios? A ver si tú vas por la misma línea de lo que yo aprendí. Si es algo positivo para mí, esa es la voz de Dios. Si es un no es de Dios. No es de Dios, ministra. ¿Cómo va a ser Dios que tú vas al siervo tuyo? Vamos a ver al final para que Dios... ministra, ¿cómo así? Claro. Y yo tengo que repetir acá. Claro que sí. La voz de Dios siempre nos va a llevar a la verdad, a las cosas que son buenas, que son perfectas, porque así es su voluntad, buena, agradable y perfecta. Y en su palabra Dios nos dice que en todo lo puro, en todo lo amable, lo de buen nombre, en eso tenemos que pensar. Esa es la intención de Dios para nuestras vidas, que en todas estas cosas nosotros pongamos nuestra atención. Y esas cosas son las que nos van a direccionar a la voz de Dios, o viceversa, la voz de Dios nos direcciona a esas cosas. Esa sería la primera voz que yo entiendo que me viene a mi vida, viene a tu vida y viene a la de todos. Pero yo no estoy muy lejos de la realidad, ministra. Claro, pero si la verdad es que a ti no te conviene estar con una persona, esa sigue siendo la verdad, pero Dios te va a decir que deje de juntarte con esa persona. O sea, te va a dar un no y esa es la verdad. Pero Dios no quiere lo bueno. Dios no quiere lo agradable. Ajá. Y Dios no quiere lo perfecto. Claro que pues sí. Dios está hablando de ella. No, así no, tienes que afinar tu oído y tu corazón. Tienes que afinarlo. Vamos a seguir con los tipos de voces que usted identificó. Bueno, esa sería la primera. La segunda sería la voz de Satanás. La voz del enemigo. Y yo quiero leer en Génesis 3:4, algo demasiado interesante que Dios me ayudó a leerlo con ojos nuevos, que dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Aquí estamos viendo que en el capítulo anterior Dios le decía a Adán y a Eva que no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal porque iban a morir. Y entonces en el siguiente capítulo, las primeras palabras de la serpiente a Eva son: muchacha, no, tú no vas a morir si tú comes eso. O sea, ahí identificamos que la voz de Satanás va totalmente contraria a la voz de Dios. La voz de Satanás siempre nos va a llevar por un camino distinto al que Dios ya nos dijo que debíamos ir. Porque ese es un tigueraje que el enemigo siempre va a utilizar. Distorsionar las palabras de Dios para vendértelo como algo bonito y bueno, para que tú accedas a esas cosas. De que el enemigo lo pone más fácil. Exactamente. Te va a decir, no, muchacha, pero por ese camino tan largo tú te vas a ir para que te tome tanto tiempo. No, vete por este que está más corto, pero ya Dios te ha dicho, por ese te va a caer, por ese te vas a provocar algunas heridas. O sea, esa es la estrategia del enemigo y esas son las cosas que él utiliza para hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones, y esa es una voz que tenemos que identificar sí o sí, porque si no nos dejamos llevar. O sea, el enemigo puede provocar cosas en nosotros, pero tú dijiste al comienzo, Diana, que las voces le dan el permiso. ¿Cómo yo evito que Satanás hable a mi vida? Eso no lo podemos evitar. No lo podemos evitar. Entonces, ¿cómo nosotros contrarrestamos esa voz que nosotros? ¿O cómo la podemos diferenciar? Porque tú dijiste una, la Biblia dice esto, la otra, la Biblia dice lo otro. Pero ¿cómo yo puedo diferenciar? ¿O me está hablando Dios o me está hablando Satanás? Porque tú sabes que nosotros somos seres humanos compuestos por emociones. Claro. Y nosotros, dependiendo de las emociones que nos estén afectando, es que nosotros vamos a trabajar conforme a eso. ¿Cómo nosotros sabemos diferenciar eso? Claro. Mira, al principio yo te decía que la profesora nos ponía muchos ejercicios. ¿Por qué? Porque el yo tanto escuchar las voces, la voy a identificar sí o sí. Entonces,
La clave de esto es nosotros pasar mucho tiempo con Dios. O sea, tener nuestra vida totalmente alineada en vida de oración con Dios para que yo escuche constantemente la voz de Dios y cuando yo vea algo distinto yo diga, esto no es lo que yo siempre he escuchado de Dios. Esto es lo que va contrario a la palabra de Dios, porque si yo leo en su Biblia que Dios me da vida y Satanás me está ofreciendo muerte, yo digo, pero eso no es de Dios. Eso no está conforme a su palabra. Esa es una de las cosas que nosotros debemos tener para identificar cuando es la voz de Satanás. Oye, o sea que nosotros, si es de vida, es Dios. Y si es de muerte, así mismo, es Satanás. Así Escucha mismo. tú que estás viendo. Si tú piensas que no te dejes llevar de tus emociones, manito, busca lo bueno, lo agradable y lo perfecto que es la vida. Así mismo. Bueno, la tercera sería, la voz de nuestros deseos. Tú tienes deseos, yo tengo deseos y todo el que nos escucha tiene deseos. Te puedes meter en un problema, Ediana, ten cuidado con lo que tú dices. No, tranquilo. Dice la palabra de Dios en Santiago 1, verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Es decir, las tentaciones que nosotros tenemos, las voces que nos traen esas tentaciones, es conforme a nuestro propio deseo. Y aquí voy con el ejemplo que te decía de si alguien toca tu puerta, si tú no le abres, él no entra. Porque cuando los deseos vienen a ti, por así decirlo, en bandeja de oro o de plata, y tú permites, los aceptas, entonces ya tú lo permitiste, tú lo dejaste que entraran a tu vida y que tu vida se direccionara por esos deseos que son pasajeros y que no van a terminar en nada bueno. Y te digo esto porque en Jeremías 20 dice, y me encanta, me sedujiste, oh Jehová, y yo me dejé seducir. O sea, Jeremías le decía, tú me sedujiste, pero el que acepté fui yo. Así como los deseos, cuando nos seducen a nosotros, el que cae es porque aceptó esos deseos. Pero es difícil, Diana, eso lo podemos decir teóricamente, pero cuando nosotros estamos dentro de una situación, que nosotros tenemos el deseo de eso y que hay esa voz interna que nos dice, hazlo, que nadie te está mirando. Uno verdaderamente es muy difícil. ¿Cómo yo saldría de esa posición si mi deseo me dice que haga eso y mi mente también me dice haz lo que nadie te está viendo? ¿Cómo yo puedo salir de esa posición si a mi voz, si a mi cabeza, a mi mente llega ese tipo de voces? Bueno, lo primero es yo estar consciente totalmente de a qué me va a llevar, si yo accedo o no accedo. Los resultados que yo voy a tener. Que yo me fui del trabajo antes de la hora que tenía que hacerlo. Eso era un deseo que yo tenía de salir y de estar en mi casa. Pero ¿a qué me va a llevar eso? A que luego me llamen la atención o pueda tener un problema en el trabajo, que me despidan. Me va a dar algunos resultados buenos. Me van a aumentar el salario, me van a poner en otra posición, me van a dar oportunidades. No va a ser así. Entonces, dependiendo de los resultados que tú tengas de hacer o no hacer las cosas que los deseos vienen a proponerte, eso es lo que debemos llevarnos de esas cosas para decir, bueno, yo no tengo que hacer eso o no tengo que hacer. Wow. Poderoso y tremendo. Pero nosotros tenemos que verificar bien, porque cuando yo voy a felicitar el cumpleaños a alguien, algo que nos han enseñado, decimos feliz cumpleaños, pero que Dios cumpla los deseos que hay en tu corazón. Eso está bien aplicado, mal aplicado. Es bueno que Dios pueda cumplir los deseos que hay en nuestros corazones, o Dios verdaderamente no cumple todos los deseos que hay en nuestro corazón. Bueno, eso es unas palabras o deseos, por así mismo decirlo, que la gente tiene con otras personas, pero no necesariamente se van a cumplir. Se van a cumplir, sí, hay alguna gente que lo arreglan. Le dice, que Dios te cumpla los deseos de tu corazón conforme a su voluntad. Ahí lo arreglaron, ¿verdad? Porque si los deseos de mi corazón están alineados a la palabra y la voluntad de Dios, Dios va a cumplir mis deseos, porque están de acuerdo a su voluntad. Pero si yo quiero 10 millones de pesos ahora mismo y no es la voluntad de Dios, porque yo no estoy preparada por lo que sea, no me lo va a dar. Entonces, esa es la diferencia. ¿Y cuál voz tú recomiendas
que nosotros nos guiemos, aparte de la voz de Dios? Eso está excelente, eso está bien, pero ¿cuáles tipos de voces tú crees que tú recomiendas que nosotros también debemos de seguir? Porque la gente piensa, Diana, que nosotros estamos hablando de voz audible, que Dios te va a decir, mira, mijo, no camines por ahí, mira, mijo, no haga esto, mira, mijo, no haga lo otro. No, si nosotros estamos hablando de mentes como interiores dentro de nosotros, que Dios trabaja tanto en nuestra mente como en nuestros corazones. Claro, hay personas puestas por Dios en nuestras vidas, de las cuales han dado fruto de eso y por eso estamos seguros de que han sido puestas por Dios en nuestras vidas. Y como tú decías, no es quizás la voz de Dios, de Satanás, de nuestros deseos totalmente audibles en muchos casos. Así que hay personas que sí nos pueden a nuestro alrededor hablar audiblemente, como nuestros pastores, como nuestros líderes, los cuales entendemos y sabemos que también, como Dios nuestro Padre, quieren lo mejor para nosotros y siempre van a tratar de guiarnos por lo bueno y lo verdadero. No nos van a dar un consejo que nos haga perdernos. Entonces, esas personas, o incluso quizás no pueden ser, no necesariamente sean pastores o líderes, sino esa persona que ha demostrado fidelidad a tu vida, como un amigo, como un hermano, que también tú entiendes que quiere lo mejor para ti, que te va siempre a guiar por el bien. Esas personas que sí podemos escuchar audiblemente, también podríamos prestarle atención a esos consejos. Está bien que nosotros podamos cernir por la palabra de Dios cada consejo y cada cosa que alguien nos pueda decir o hablar. ¿Filtrar te refieres? Sí. Claro que sí, claro que sí. Si yo recibo un consejo de tu parte, lo correcto es que yo vaya a la palabra de Dios y diga, bueno, Feli Manuel me aconsejó tal cosa. Déjame ver si la palabra de Dios me habla de esas cosas para yo ver si está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si es así, pues entonces es un buen consejo. Es una palabra certera en un momento certero y está válida porque está de acuerdo a la palabra de Dios. Siempre debe ser ese el filtro de todas las cosas que nosotros recibimos, la palabra de Dios. Diana, pero yo quiero que tú, a la persona que nos estés escuchando, nos dé las herramientas necesarias porque estamos en guerra. Claro. Nos dé las herramientas necesarias para nosotros poder vencer y para nosotros poder prevalecer en esa guerra de voces que estaba escuchando, porque tú quizás aprendiste a identificar en tu asunto de canto, de Tobías, de qué sé yo quién. Tú mencionaste unos nombres raros. Pasa. Tú mencionaste unos nombres raros ahí, tú lo identificaste, pero ¿cómo nosotros podemos, qué necesitamos para poder identificar correctamente bien cada una de esas voces y cómo nosotros podemos vencer para solamente quitar esas voces del deseo, las voces de Satanás y poder afianzarnos en la voz de Dios? Bueno, una de estas cosas siempre va a ser la palabra de Dios, como ya te dije. Siempre, si yo leo constantemente la palabra de Dios, si yo trato de aplicarla a mi vida, siempre eso me va a direccionar a que yo tome buenas decisiones. Totalmente. Y como te decía, mucho ejercicio. Y con mucho ejercicio me refiero a que tengamos nuestra intimidad con Dios para que sepamos de manera certera cuando Dios nos está hablando. Y esas son las cosas. Por ejemplo, la palabra dice que nosotros tenemos una armadura. Entonces, cuando los dardos del enemigo vengan a nuestra vida, cuando las voces de los deseos vengan a nuestra vida, nosotros como cristianos tenemos una armadura y tenemos un escudo, el cual detiene todos esos dardos. Entonces, esas son las cosas que nosotros no salgamos de nuestras casas sin esas cosas, porque en cualquier momento una de esas voces pueden venir y entrar a nuestra mente o a nuestro corazón. Diana, pero la gente yo creo que me va a criticar en los comentarios. Si yo dejo pasar este video por alto y tú por lo menos no cantas, ¿tú tienes una adoración favorita? No, que tú por lo menos cantes 20 segundos de No, suelta eso. Segunda parte. Si tú quieres ver a Diana cantando, dale like, suscríbete, que viene segunda parte. Diana cantando, señores. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video de La Llave Podcast.